Estimado Iván, bienvenido a Contagia Cultura. Primero que nada, un placer tenerte acá porque realmente admiro muchísimo tu trabajo. Mira, estas son las preguntas para ti. La primera, fuiste editor de Zona de Contacto y conductor del ya mítico canal Rock and Pop. Qué buenos tiempos eso. ¿Qué pasó con esos espacios de opinión fuerte, valiente, transgresora, experimentales en formatos? ¿No te parece que hace falta mucho de eso hoy en día en los medios masivos? Porque por una parte, claro, tenemos en YouTube gente con mucha opinión o distintas iniciativas en redes sociales, pero la televisión, por ejemplo, esa plataforma de difusión extraordinaria y de educación, ¿no hace falta ese llamado a fomentar la elaboración de preguntas transgresoras pero informadas, que lleven a la reflexión de la mano de una generación que justamente dice no tenerle miedo a nada? Sí, fueron muy buenos tiempos la época de Rock and Pop y la época de la zona de contacto. Lo que tengo dudas es si había realmente espacio para los medios masivos. La zona de contacto era un espacio más bien marginal dentro del diario El Mercurio, y terminó desapareciendo. No tanto porque se volviera incómoda, yo creo que fuimos incómodos, pero no para la editorial, para la dirección del diario, pero tampoco tan incómodos. O sea, digo, si no, nos hubieran cortado mucho antes. En un cierto sentido, yo creo que había gente ahí que vio el potencial de marketing que tenía esa idea. Y la televisión abierta fue muy cruel con el canal Rock and Pop, particularmente. La radio, en cambio, ha seguido subsistiendo y ya ha cumplido tantos años, ya más de 25. Em, por eso tengo la duda de si realmente cabían esos contenidos y esas maneras en la televisión abierta. Por lo tanto, tengo más dudas hoy, digamos, donde la televisión está mucho más fragmentada, donde las audiencias están mucho más fragmentadas, donde, en fin, todo es mucho más complejo y difícil, y además hay otro contexto. Y respecto de la irreverencia informada, que yo creo que definió de alguna manera harto del periodismo que intentamos hacer en Rock and Pop, sí puede ser que le corresponda a una generación nueva hacerlo, eh, pero cuando tú lo describes, lo que básicamente describes es el periodismo. El periodismo supongo que tiene que ser así, digamos. ¿Cuál es tu definición personal de cultura y por qué para ti es importante? Mi definición personal de cultura, yo diría que es todo el conocimiento y toda la belleza que nos teje como sociedad, que nos permite comunicarnos entre nosotros, que nos permite establecer relaciones y entendernos en un mismo lenguaje. Bueno, y por eso mismo es así de importante. Para mi gusto, todo es cultura, por raro que parezca. Es un absurdo la frase en sí misma, digamos, pero me refiero a que particularmente en la juventud, de la época en la que hablábamos antes, lo que teníamos como generación y lo que yo tenía en particular era una lucha contra la alta cultura, contra lo que se suponía era la cultura clásica, la cultura como académica. Y nada, finalmente te das cuenta que reivindicando y todo, la cultura popular, el folclore y todas las otras manifestaciones que no son las propiamente académicas, esa misma, la academia, también tiene su valor, también tiene su belleza y también tiene su infinitud y maravilla, digamos. Y también permite que nos conectemos los seres humanos unos con otros. Así que ahora, a estas alturas, yo creo que todas esas manifestaciones caben dentro de la definición primera que te decía. Para mí eso es la cultura. ¿Cuál es tu primer recuerdo vinculado a la música? Música de cualquier tipo. Popular por una parte, pero también me gustaría saber cuál fue tu primer encuentro o memoria con la música clásica. Tengo un problema con la música porque no tengo recuerdo de haberme iniciado con la música. Siempre he tenido música dentro de la cabeza. Y siempre he tenido música a mi alrededor. Y por supuesto son las canciones de la música popular, digamos. Eh, Principalmente música pop española de principios de los 70, de fines de los 60 y principios de los 70, que es cuando yo era chico, digamos. Entonces tengo esos recuerdos, esas canciones. Nino Bravo, Julio Iglesias, eh, el dúo, los dos, en fin, algunos que pasaron a la historia y otros que no, digamos. Eh,
así más de alta cultura e incluso de escenario, yo diría que una visita del quinteto Hindemith a la Catedral de Linares, que es donde yo vivía, y mi papá tuvo no sé, la onda de llevarme. Yo era realmente muy chico y no entiendo nada, no me acuerdo de nada de lo que tocaron, pero me acuerdo que me impresionó mucho, tanto que todavía me acuerdo del momento, me acuerdo de la ceremonia que era un concierto, y ese fue el primer concierto de música clásica al que fui, y resultó totalmente inolvidable. Y después iban a pasar muchos, muchos años, hasta que ya siendo universitario, me aventuré con mi amigo Gonzalo Saavedra al Teatro Municipal, para unos conciertos de mediodía que eran una maravilla. ¿Cuál fue la última obra de teatro o ballet, ópera, concierto, es decir, arte escénico, que viste, que te emocionó? ¿Dónde fue y por qué? Me he ido quedando, me he ido poniendo flojo para el espectáculo, me he ido poniendo flojo para el espectáculo en vivo, digamos. Yo diría que la última, mm, para no ir tan lejos, digamos, pero la última fue un montaje de El extraño caso del perro a medianoche, creo que así se llama. Es una obra de teatro que entiendo que está basada en una novela al mismo tiempo, inglesa, y vi el montaje en Argentina y me encantó porque le exige al protagonista, que es un adolescente con Asperger, digamos, ese es el papel, le exige un despliegue escénico, un despliegue físico, y una capacidad interpretativa y expresiva súper importante, y fue muy muy emocionante. El texto es muy emocionante porque habla bien profundamente como de la humanidad, digamos, de las condiciones de la humanidad individual, digamos, a eso me refiero, no la humanidad con mayúscula. Esa es la última, y me encantó. Y para terminar, un desafío súper simple. Yo sé que eres fan de los Beatles, yo también. Por lo tanto, quiero pedirte que nos recomiendes una canción que para ti te haga mucho sentido en este momento. Si hay que elegir una canción de los Beatles, en realidad cualquier canción de los Beatles sirve para tiempos como estos, pero elegiría Con una ayudita de mis amigos, porque ya sea virtual o físicamente, en este momento es imposible físicamente, pero virtualmente los amigos son los que finalmente nos salvan en situaciones como esta. Nos salvan cuando necesitamos algo, tenemos una urgencia material, pero también nos salvan porque están ahí siempre, y con ellos se puede contar, y esos son los verdaderos amigos. Así que con una ayudita de mis amigos del álbum Sargento Pimienta, eh, puede ser un muy buen himno para estos tiempos.